Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto presentar un nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. El día de hoy nos acompaña como moderador el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El Dr. Ramírez es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc, y un doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto nuevamente saludarlos. Bienvenidos a este jueves de webinar que presenta el Hospital Médica Campestre de la serie Salud y Felicidad. Y pues bueno, con el gusto de saludarlos nuevamente, tenemos un invitado muy especial. En esta ocasión vamos a hablar sobre el rescate de extremidades inferiores. Esta denominación también se le conoce como salvamento de extremidades y se puede presentar en pacientes que presentan alguna condición difícil derivada de un procedimiento médico, quirúrgico, y que en algunos casos tiene cuyo objetivo principal evitar la amputación de una extremidad. Esto puede ser necesario en aquellos pacientes que han sufrido alguna lesión grave, traumática, a consecuencia de enfermedades vasculares, infecciones, tumores o alguna enfermedad crónica. Y justamente existen médicos que se encargan de rescatar estas extremidades, sobre todo para salvaguardar la integridad de cada uno de nuestros pacientes. Y pues bueno, el día de hoy contamos con uno de estos médicos, el doctor Arturo Pérez Cuéllar. Justamente él es médico traumatólogo, es parte del Hospital Médica Campestre y recientemente es el creador del Centro de Reconstrucción de Extremidades. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal, doctor Guillermo? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctor, que nos acompaña el día de hoy. Un tema muy interesante, doctor, porque justamente algo que nos preocupa mucho es salvaguardar la integridad de nuestras extremidades por la necesidad que tenemos como seres vivos, seres humanos, de podernos desplazar y sobre todo de conservar una extremidad. Y hay múltiples factores que pues ponen en riesgo estas extremidades. Y pues el día de hoy usted nos ayudará a platicarnos cómo es que se realizan estos rescates, justamente en un aspecto muy conservador y sobre todo gracias a personal como usted. Sí, doctor, claro que sí. Muchas gracias. Muy bien, doctor, pues adelante, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. Soy Arturo Pérez Cuéllar. Gracias al doctor Guillermo Médica Campestre por la invitación. Nosotros formamos parte del Centro de Reconstrucción de Extremidades de Médica Campestre. Es un proyecto que surge después de ya varios años de experiencia en evitar amputaciones, en infecciones y en complicaciones, sobre todo secundarias al manejo de fracturas. Vamos a ver una presentación, está muy sencilla, tiene un nivel adecuado para todas las audiencias. Y primero es relevante platicar sobre el impacto que tiene una fractura en un paciente. Una fractura en el momento inmediato en el que ocurre va a generar dolor y una discapacidad desde el inicio. Muchas de ellas van a requerir cirugía y la colocación de algún dispositivo. Una fractura puede generar un costo de atención, va a imposibilitar al paciente para desarrollar su trabajo, le va a costar dinero, no lo va a dejar hacer deporte, incluso va a alterar sus relaciones personales y familiares. Una lesión severa o complicada aún es más difícil, mucho más costosa y va a tardar mucho más tiempo en resolverse. Las fracturas no complicadas, una fractura sencilla puede variar su costo desde 45,000 pesos, 100,000 pesos o más. Esto va a depender del tipo de implante, la tecnología que se utilice, el número de personas, ayudantes que participen, así como los días de hospitalización y el nivel del hospital. Generalmente 1 o 2 días de hospitalización y se utilizan dispositivos convencionales o sencillos, placas, clavos, clavillos. Usualmente el paciente requiere una sola intervención y pronto será enviado a rehabilitación y será dado de alta 1 o 2 consultas después. Esa es la expectativa en cualquier fractura de cualquier paciente. Sin embargo, existen fracturas complicadas. Son pacientes que algo no está bien, algo pasó, la herida se abrió, empezó a salir pus, se infectó, el hueso no ha consolidado, no pegó y incluso puede ser que haya pegado y que haya hecho una consolidación en una alineación que no sea la óptima, ¿sí? El hueso puede estar chueco.
la placa o el clavo se pueden ver a través de la herida, en algunos otros casos en donde la piel se abre. Los costos de atención de este tipo de diagnóstico son por mucho mayores cuando el paciente llega por primera vez a un centro de reconstrucción, que somos escasos en el país. La mayoría de ellos ya llevan 3, 6, 10 cirugías, lavado tras lavado, cambio de placa, cambio de tornillos, y cada procedimiento nuevo sin éxito que se le realiza al paciente, aparte de generar costo cada uno de ellos, va a ir deteriorando la circulación y la posibilidad de rescate de esa extremidad. Bueno, ya hablando de complicaciones, la infección y la no unión, como se le conoce aquí en México como pseudoartrosis, un hueso que no consolida, tienen un mismo fondo en común, un daño a la circulación. Un hueso hay que entenderlo como un órgano, como cualquier órgano del cuerpo es un órgano vivo, muy similar a una planta, o sea, requiere sus raíces para nutrirse y en este caso es la microcirculación del hueso. Un daño a esas raíces va a provocar que al igual que el árbol, el hueso se seque, sea equivalente a un tronco seco y se muera. Y el proceso de consolidación es un proceso vivo y un hueso muerto no puede pegar. Además, un hueso que está muerto va a ser muy susceptible a que las bacterias vivan ahí, ya que el cuerpo no lo defiende. Él mismo ya ha perdido su capacidad de defenderse y las bacterias se van a anidar y van a encontrar un refugio en esa zona. El diagnóstico, bueno, en el caso de que un hueso no pegue, en la radiografía vamos a ver que no hay una reacción perióstica. Esto cuesta un poco de trabajo, con el paso de los años ya el ojo se va entrenando a identificar un hueso que no está teniendo la respuesta biológica que esperamos. Los bordes se ven duros y se ven reabsorbidos. Podemos tener una predicción con una radiografía simple. No es muy preciso, pero sí nos da un índice bastante cercano al 90%. Cuando hay una infección, casi siempre la manifestación es clínica, es decir, a través de la piel. Vamos a encontrar algunos orificios, se llaman fístulas, por donde va a brotar pus. Es un líquido que es espeso, puede ser café, puede ser sanguinoliento. Es un líquido que no debería de salir del cuerpo. Incluso toda la herida se puede abrir, sobre todo si hay una cirugía reciente en donde los puntos se van a botar y se va a ulcerar. Sí, existen algunos estudios especiales que nos dan algo de utilidad. La realidad es que la radiografía simple y la clínica nos dan mucha información, pero en algunos casos tomografía y resonancia, así como algunos laboratorios, la proteína C reactiva, son de bastante utilidad en el diagnóstico. Los principios de tratamiento, ya hablando de un diagnóstico de este tipo, vamos a poner 5. El primero, tal vez el más difícil de todos, es el desbridamiento. Saber hasta dónde hay que quitar tejido. Esto requiere un dominio de la anatomía, ya que hay tejidos que sería ideal no quitar, es decir, nervios, tendones, arterias, y el no conocer la anatomía a la perfección nos puede hacer sustraer una estructura que sea vital para el rescate de la extremidad. Hay que quitar todo, absolutamente todo el tejido que no esté vivo, conocido en un término técnico, se le conoce como los nidos o nichos necróticos. Si queda un poco de tejido, un poco de nido, el proceso va a fallar. Y entonces, a pesar del antibiótico, a pesar de las indicaciones de infectología, a pesar de tener un colgajo, eso va a volver a fallar. Una vez que nosotros quitamos todo lo que se necesita quitar, vamos a tener un hueco en la extremidad llamado defecto, y puede ser un defecto de tejidos blandos, ya sea de piel, de músculo, de carne en general, o un defecto óseo, un defecto en el hueso, y es entonces donde necesitamos procesos de reconstrucción avanzados. El segundo paso antes de brincar, ya una vez que conocimos al paciente, hicimos la primera cirugía de resección, tenemos que tener un paciente sano. No podemos brincar a un proceso reconstructivo si el paciente está desnutrido. Todos los pacientes se revisan sus laboratorios en general, la cantidad de masa muscular, el tiempo que llevan en cama o en silla de ruedas. Un paciente debilitado no va a poder reconstruir la extremidad. ¿Sí? Es un proceso que consume muchísimos recursos del cuerpo y hay que suplementárselos para que los tenga. Usualmente les damos alguna dieta especial y suplementos
para crear un efecto anabólico, es decir, que nos ayude a construir tejido dentro de la extremidad. Lo que sigue es el manejo de la herida. Hay muchos pacientes que después de uno y otro lavado y un retiro de material y una nueva colocación de placa y colocación de injerto, la piel simplemente ya no cierra, tenemos un agujero. Y a la hora de llegar nosotros y todavía quitar más tejido, vamos a dejar un defecto en los tejidos. ¿Sí? Es más importante y es prioritario atender esta lesión en los tejidos blandos antes que intentar reconstruir un hueso. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es darle el tratamiento necesario para que el cuerpo se recupere de lo que ya sufrió y empiece a cicatrizar. Generalmente son 14, 21 días y las curaciones y el manejo se está haciendo de una manera adecuada. Es un promedio entre 14 y 21 días. Vamos a tener que terminar de limpiar los residuos en cada curación, lo poco que haya quedado de residuos que queden del primer desbridamiento. El mismo cuerpo, si le ponemos los medios, va a empezar a aventarlos hacia afuera, los va a orillar hacia el borde de la herida y nosotros tenemos que estarla limpiando constantemente. Después de unos días, vamos a obtener un tejido de respuesta que está conocido en la literatura como caro luxurians. Es una forma de hipergranulación y hay que cuidarlo, hay que pastorearlo, ¿sí? Si ese tejido no se cuida, nos falla un poco la técnica o se pasa los días y no lleva una revisión, no va a tener éxito en crecer. La manera en que nosotros lo identificamos cuando ya brota es que se asemeja mucho a las bolitas del caviar rojo. Y ya una vez que hicimos la limpieza, nutrimos al paciente, sus laboratorios están en orden y los tejidos blandos empiezan a responder, la misma extremidad recupera su capacidad inmune de defenderse contra las bacterias y al mismo tiempo está ya en condiciones para hacer una reconstrucción de la parte final, que es el hueso. ¿Sí? La técnica que usamos nosotros para defectos incluso menores es la más efectiva. Sí, es la que más distancia puede llegar a cubrir, hablando de centímetros, y la recurrencia de infección es mínima porque el espacio muerto lo va a ocupar con tejido vivo del mismo paciente. No le vamos a poner injerto, no vamos a poner hueso molido, no lleva injerto de cadáver, ¿sí? El mismo hueso del paciente es el que va a ocupar ese espacio, es hueso vivo, trae sus raíces, trae su propia circulación. Entonces no le va a dejar lugar alguno a la bacteria en este caso de estar dando problemas en un nicho necrótico y en el caso de que no esté infectado y sea la pura no unión, el hueso lleva todo su potencial biológico para lograr consolidar. Incluso durante el proceso, el sistema de estabilización que usamos, que ahorita vamos a ver, le permite a los pacientes caminar y hacer algunos ejercicios de rehabilitación, ya que el proceso es algo tardado. Y en cuanto a la técnica para el hueso, se conoce como transporte óseo. Se va a tomar un pedazo de hueso sano con toda su circulación, se corta desde su origen y se va a transportar, esta es la palabra correcta, se va a transportar muy lentamente hacia el sitio del defecto. El surco vacío que va dejando se va a llenar de un cartílago y posteriormente este se calcifica y vamos a recuperar la forma del hueso. Es un concepto un poco difícil de imaginar, pero ahorita vemos un ejemplo. El dispositivo que usamos en el Centro de Reconstrucción de Extremidades de Médica Campestre es un fijador externo. Lleva el nombre de su creador, del doctor Gavril Ilizarov, que es un médico ruso que inventó la técnica. Aquí vemos la técnica en 3 etapas distintas. La primera tenemos un defecto, el que está en medio, en donde ese defecto lo crea el cirujano después de hacer la limpieza. Tiene el cirujano que cortar hasta donde encontremos hueso vivo. Ahí mismo hace un corte en la parte de arriba del hueso o abajo, dependiendo de la necesidad. Aquí es en la parte proximal de la tibia. Y algún elemento del sistema va a ir jalando muy lentamente a través de los rieles este hueso y va formando un callo óseo, un cartílago en el sitio donde fue el corte inducido. Al final, las puntas vivas de hueso con hueso se van a tocar entre sí, van a lograr una consolidación y todo lo que dejó atrás de camino recorrido, el hueso va a formar un hueso nuevo que lleva la plantilla del hueso original.
En este caso tenemos un paciente que hicimos una resección considerable, tenía un gran segmento de hueso muerto infectado, el sistema ya está puesto y hicimos un corte, el corte se ve en la parte de abajo hacia el tobillo, es un corte bastante nítido y ahí va avanzando en promedio 1 milímetro por día. Le vamos dando seguimiento al paciente, atendemos sus curaciones conforme va subiendo el segmento, en este caso es un transporte retrógrado, vemos que se va acercando a su destino hasta que finalmente contacta donde tiene que llegar. En esta primera imagen de la izquierda alcanzamos a ver que se dibuja un esbozo de cartílago, ahí se ven unos hilitos de calcio que empiezan a dibujarse. Y del lado derecho vemos incluso que ya en la parte proximal el hueso ya está consolidando y se empieza a marcar cada vez más el surco que deja, unas llamadas estelas de calcio se empiezan a pintar. Finalmente, vemos que el hueso ya está pegado y que todo el trayecto del transporte está calcificado, tiene el mismo grosor que el hueso original, la misma capacidad de carga y acabamos de reconstruir una extremidad. Este sistema tiene una capacidad de carga muy grande mecánicamente, es muy similar a un Lego, tiene muchas piezas y dependiendo de la configuración y el diseño que hagamos nosotros, es muy versátil, nos puede dar una capacidad de carga impresionante. Aquí tenemos en ejemplo un video que nos hace favor de mandar un paciente mientras estaba en transporte, la actividad física que tiene. ¿Podemos correr el video, por favor? Lo que vamos a adelantar el cliente. Sí, hay un segundo video, por favor. Sale. Bien, esta técnica de origen ruso es algo escasa en nuestro país y como podemos ver le da una estabilidad muy grande al paciente para hacer actividades de alta demanda estando aún en tratamiento. Esto puede ser conveniente tanto para el deporte como para el trabajo. Hay algunos pacientes que naturalmente les urge regresar a su actividad económica y a pesar de estar en tratamiento, pues pueden reintegrarse según lo permita el lugar donde trabajan. Y un último tema que habla acerca del rescate de extremidades infectadas, pues es aquellos que no tienen una fractura, sino que se les colocó una prótesis por desgaste de cartílago. Esta prótesis sufrió algún fallo, principalmente por infección, y entonces hay que darle tratamiento. Si no lleva los pasos adecuados, esa prótesis, la segunda se va a infectar, la tercera se va a infectar y vamos a terminar lamentablemente en una amputación. Realizamos con frecuencia el rescate articular de una prótesis infectada de rodilla. Aquí podemos ver una prótesis que incluso tiene espaciadores de cemento, están funcionando como una piedra de molino, ya destruyeron el fémur y ya destruyeron parte de la tibia. Y el objetivo es rescatar la extremidad con la prótesis de menor tamaño posible. La mayoría de las veces es posible lograrlo y el paciente recupera su función. A pesar de tener un hueco ahí bastante grande en la tibia, el resultado fue bastante bueno con un sistema relativamente sencillo. Y en caso de cadera, pues no es la excepción. Ahí tenemos una paciente que tuvo un antecedente de displasia de cadera. Se le colocó una prótesis de un diseño algo novedoso de ambos lados, sin embargo, del lado izquierdo se infectó
falló, se luxó, es decir, se zafó de su sitio. El médico tratante, un buen amigo y muy diestro, le puso un espaciador ahí de cemento, se fracturó el espaciador y la cadera se ascendió casi hasta arriba al nivel de la cintura. Después de combinar varias técnicas, se logra descender su cadera y finalmente a la paciente le pudimos poner de nuevo una prótesis, esta vez un diseño más simple, más funcional, y actualmente pues la paciente está caminando y sin datos de infección. Bien, sería la última diapositiva. Muy bien, Doc, pues muchísimas gracias. Muy interesante, un tema muy interesante. Si me permite, vamos a realizarle algunas preguntitas que nos han estado a favor de compartiendo a lo largo de esta presentación. Y bueno, nos pregunta Giovanni, ¿cuáles son las principales causas que pueden llevar a la necesidad de rescatar una extremidad, doctor? Sí, doctor, claro, es multifactorial. El núcleo de todo es un daño en la circulación, pero es multifactorial. Por ejemplo, una fractura desde su inicio ya está lastimando el hueso de una manera importante. Una fractura expuesta, aparte, está saliendo del hueso, está perdiendo la circulación que lo rodea y además se está contaminando con bacterias externas. Y si aparte del procedimiento que se le realizó, hablando específicamente de los dispositivos médicos, la placa es el más agresivo porque con una espátula hay que descarnar el hueso por una de sus caras para poder sembrar la placa. Entonces, lo que más vemos por frecuencia son placas de tibia, ya sea proximal o distal. Incluye también las comorbilidades del paciente, son factores de riesgo, diabetes, artritis reumatoide, los medicamentos que consume, a veces la edad, el sobrepeso, si el paciente es fumador, si tiene otras adicciones. Entonces, en general se trata de un proceso multivariable, pero todo cae en lo mismo, en que el hueso necesita recuperar su circulación para poder lograr la consolidación. Muy bien, Doc, muchas gracias. Nos pregunta Laura, doctor, ¿qué signos podemos identificar en una extremidad que está con un riesgo inminente y que necesita una intervención inmediata, sobre todo para aquellos pacientes crónicos como las personas con diabetes? Ok, el pie diabético por sí mismo escapa un poquito como diagnóstico al rescate porque tiene un tema muy especial. Pero los pacientes diabéticos que tuvieron una fractura y que tienen necesidad de este tipo de procedimientos, si no es pie diabético, sí caen dentro de este manejo. Los signos que deberían de reconocerse en cuanto a la infección va a ser clínica, va a ser muy notoria, se va a poner rojo, caliente, se va a abrir un orificio y va a empezar a brotar pus. Este paciente hay que intervenirlo, hay que controlarlo, hay que medicarlo, hay que nutrirlo. En el caso de una no unión que no tenga infección, el dolor va a ser el signo clínico. Un hueso que ya pegó no duele, caminan y no duele. Un hueso que a pesar de que en la radiografía parece o su médico original le dijo que ya pegó y camina y le duele, siente un dolor mecánico al caminar, lo más probable es que sea una no unión en un trazo muy especial que no está diagnosticado, que necesitamos algún estudio especial como una tomografía y eventualmente los sistemas de fijación, clavos, placas van a empezar a fallar, van a cascabelear, van a terminar de destruir el hueso, se van a romper los pernos, se va a romper el clavo, y eso ya son signos muy tardíos cuando ya tenemos una destrucción interna en el hueso. Pero el principal signo es que una fractura para el tiempo esperado que debería de llevar ya no debería de doler. Muy bien, Doc. Martín nos pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo transcurrió entre la cirugía y el video del paciente? El paciente, dependiendo de cómo queda el constructo, porque es variable las piezas que se usen, a algunos pacientes se les permite hacerlo incluso desde que se monta y a otros pacientes se les permite hacerlo hasta que toca la punta del hueso hasta arriba. Si el defecto lo calculáramos, por ejemplo, en unos 10 centímetros, es 1 milímetro por día, estaríamos hablando de 100 días el trayecto que logra llegar y cada paciente se individualiza. En el caso de este chico se le permitió a medio camino y entonces estamos hablando más o menos de 2 meses para que empezara a poner algo de carga y finalmente conforme va avanzando ya se le va dando un poco más de capacidad. Ya al final del tratamiento donde aparece el esbozo de las líneas calcificadas y termina por fortalecerse, el paciente tiene libertad total de moverse.
Y estamos hablando que depende de las condiciones de edad del paciente, de su Claro, nivel, de vascularización, de su alimentación, de su peso, de comorbilidades a lo mejor que presente, si fuma, si no fuma, si hace actividad claro, física, entonces todo eso, pues, va a variar mucho. sí. Muy bien, doctor. Nos pregunta Carla, en casos de trauma, ¿cuál es el tiempo crítico para actuar antes de que la extremidad sufra daños irreversibles? Ok, esa pregunta, hay mucha controversia en el área de la trauma y la ortopedia, porque folclóricamente se manejan 6 horas, es un estudio muy antiguo, se llaman tiempos de Frederick, Ujú. y el estudio tiene más de 100 años y lo único que detalla es que después de 6 horas hay una expansión logarítmica, una reproducción de las bacterias, pero es una cuestión folclórica, o sea, no hay un tiempo para intervenir en una lesión si más que haya una lesión vascular. Ujú. Si hay una lesión vascular, sí vamos contra la isquemia y tenemos de 2 a 4 horas antes de que haya una isquemia en el músculo. Eso se va a reparar con una cirugía vascular, pero asumiendo que no hay una lesión vascular y tenemos una exposición y un daño de tejido, no hay prisa. Lo que determina el pronóstico de una extremidad en este caso no es ni el grado de exposición, tal vez la severidad de la lesión, ni el tipo de bacteria. Lo que está ahorita documentado que es el factor pronóstico más crítico es la experiencia de la primera mano que toca esa extremidad. Si es tocado y lleva 3 lavados, 4 lavados, 3 médicos diferentes, lo más probable es que ya cuando cae un centro de reconstrucción viene una extremidad muy lesionada. Si desde un inicio se hace un desbridamiento meticuloso, conservador hasta donde se permita y los tejidos se van cuidando, como dice la presentación, pastoreando, Ujú. la verdad que la capacidad de rescate es muy elevada. Y aquí es muy importante comentarles, doctor, a nuestro público que justamente usted forma parte de este primer centro de reconstrucción de extremidades que se encuentra aquí en la zona, prácticamente el Bajío. ¿Nos puede platicar un poco en qué consiste este centro? Sí, claro, doctor. En el equipo trabajamos varios médicos, incluso nuestra enfermera que ya tiene experiencia en la atención de las curaciones. Estos pacientes muchas veces requieren atención diaria, aún egresando del hospital. Ellos pueden acudir al consultorio y siempre van a encontrar a alguien. El equipo está ya coordinado. Tenemos uno de los sets de instrumental más grandes de todo el país para extracción de implantes rotos, para resección ósea, prácticamente todo lo que tienen en los países donde es originario estos equipos lo tenemos nosotros. Podemos recibir al paciente desde que nos lo refieren. Algunos colegas ven que la lesión es muy severa y la probabilidad de pérdida de la extremidad es grande y nos hacen una referencia inmediata. Lo recibimos nosotros desde la urgencia hasta todo el acompañamiento que lleva. O la mayoría de las veces son cirugías que ya se han intentado, que ya algún colega ha intentado erradicar la infección o colocar injerto y las cosas no han salido como planeadas, entonces nos hacen una referencia al paciente. En la primera consulta, siempre es una consulta en equipo, tenemos todos los estudios, le dedicamos más o menos 1 hora y media a resolver dudas, a platicar los temas que platicamos ahorita. Ujú. El paciente tiene que entender y comprender por qué ha llevado la evolución que lleva y a dónde lo vamos a llevar. No es nada más de que nos crea que le vamos a resolver el problema, sino tiene que entender cada paso que vamos a llevar porque es un tratamiento algo lento. Así es, doctor. Doctor, ¿cuántos centros hay en el país respecto a la reconstrucción de extremidades? Es difícil contabilizarlos, pero no son muchos. En cuanto a nivel gobierno, existían 2 escuelas de infecciones y tienen currículums distintos. Una de ellas era el Instituto Nacional de Rehabilitación, de donde yo egresé de infecciones. Ujú. Ya está extinto, el servicio cerró, los profesores se jubilaron y nadie más se quedó a cargo. Y el otro es Magdalena de las Salinas, a cargo de un buen amigo que es Lamberto. Ujú. Cuando son los congresos de estos temas, pues somos las mismas 5 o 6 personas que nos vemos cada año, no somos muchos cirujanos y algunos de los que invitamos incluso en las actividades del Colegio Mexicano de Ortopedia no tienen actividad privada. Entonces, realmente son escasos. En cuanto a instituciones de gobierno, nada más existe actualmente Magdalena y el posgrado que abrimos nosotros, el posgrado de rescate de extremidades aquí en el Hospital General de León. Ujú. Muy bien, esto es muy interesante, sobre todo que lo conozcamos porque son centros, como dice el doctor, escasos, con personal altamente capacitado y justamente uno de ellos,
se encuentra aquí en León, Guanajuato. Muy bien, doctor. Nos pregunta Diana, ¿qué tanto dolor hay en esa técnica que presentó? ¿Cómo se maneja, doctor? El dolor va a ser intermitente y por etapas. Ujú. Depende del momento. Puede haber algún dolor en donde entra uno de los alambritos que van tensados, que se llaman bayonetas. Si atraviesa algún tendón, por ejemplo, nos puede dar algún dolor de tendinitis, habrá que darle medicamento. Si la zona de transporte está asociada a la inserción o al sitio de donde se agarra un músculo, puede ser que nos cree alguna contractura. Pero el dolor es similar a cualquier cirugía, se da medicamento posoperatorio y solamente se da medicamento intermitente en el transcurso en donde presenta estos brotes de dolor. Pero eso lo vamos a ver sobre todo en las heridas más complejas, y en los que son trayectos muy, muy grandes y muy difíciles de recuperar, 14, 18 centímetros de transporte. Usualmente en los más convencionales de 2 a 6 centímetros es un procedimiento donde el paciente él mismo va calibrando el equipo, él mismo lo va ajustando, se le enseña a modificar el equipo para que vaya haciendo el proceso y el paciente lo hace sin molestia. Perfecto. Nos pregunta Javier, ¿cómo se integran las terapias físicas y ocupacionales en el plan de tratamiento, doctor? Si es un transporte cortito, 2 a 4 centímetros, en cuanto toca el docking site, el sitio de contacto, el paciente no hay ningún inconveniente en que él realice su actividad laboral. Va a depender de la actividad laboral. No es lo mismo un trabajo de oficina que un trabajo de campo. Pero la gran mayoría de ellos se adaptan bastante bien. Unos requieren bastón, otros no. Eso va a depender más, la cuestión laboral, de las políticas de la empresa en donde trabajen. Y en cuestión de rehabilitación, está demostrado que los ejercicios tempranos de rehabilitación nos aumentan hasta 6 veces el flujo en la óseo, en la extremidad. Entonces nos favorece el hecho de la consolidación, que un paciente empiece a mover. En un inicio en terapia física no le van a poner electroestimulación, no hay cómo poner los electrodos, no puede ponerse a brincar arriba de una pelota de gimnasio, entonces le van a poner ejercicios pasivos y activos de movimiento para disminuir la contractura, algo de ultrasonido, le van a poner algunas terapias que sean compatibles con el equipo. Perfecto. Oiga, Doc, nos preguntan también, ya nos habló de las bondades de estos procedimientos y nos preguntan, ¿cuáles son los riesgos asociados con estas técnicas quirúrgicas, doctor de rescate? El riesgo último es la pérdida de la extremidad. Los casos que hemos visto, después de más de 110 y tantos, casi 120 transportes, han tenido un contexto muy identificable y siempre incluye, aparte de un detalle técnico, algo que rodea al paciente. En casos muy específicos, lo vemos sobre todo a nivel institucional gubernamental, en pacientes que no pueden tener acceso al cuidado del equipo, al familiar, pacientes recluidos en una institución penitenciaria, pacientes que por cuestión económica son citados 3 veces por semana y en 3 semanas les perdemos la pista por limitaciones para el pasaje. Esos pacientes, el equipo va a fallar, la técnica va a fallar, la infección va a reaparecer y va a haber que desmontar el equipo y podríamos tener, si acaso, un nuevo intento, pero si la situación no lo permite, si el paciente es adicto a sustancias, se escapó en la madrugada del hospital, van a ser irrecuperables. En general, en un paciente disciplinado con apoyo familiar y que entienda el procedimiento al cual se está sometiendo, el índice de éxito es elevado. Muy bien, doctor. Gracias. Mónica nos pregunta, doctor, ¿existe algún límite en cuanto a la cantidad de hueso que se puede incorporar con este método? No existe un límite, pero sí mientras más largo es el recorrido, corremos el riesgo de que el surco que va dejando se calcifique tempranamente. Es decir, que no complete todo su recorrido. Si esto llega a pasar, lo que hay que hacer es ajustar el sistema, darle estabilidad para lo que ya recorrió, termine de calcificarse, de pegar, forme el hueso que esperamos que forme, y una vez que esto ya pasó, hacemos un nuevo corte y reiniciamos el transporte en el segmento que falta. Pero estos son casos extremos de 18 o 20 y tantos centímetros. No es algo común, pero sí esa pudiera ser la expectativa, que no lo lográramos hacer en un solo trayecto. Ahora, la técnica que vimos ahorita es una técnica lineal, es la más
sencilla, la más explicativa, pero hay transportes angulares, hay transportes segmentarios, hay transportes multifocales, hay transportes en tándem. Entonces, pues cada caso se individualiza y si el caso es más demandante, se puede hacer más compleja la técnica. Así es. Sí, es lo que siempre hemos comentado en estos webinars, la valoración por un médico especialista es vital para poder determinar cuál es el mejor tratamiento para cada uno de ustedes. Doctor, nos pregunta Luis, ¿se puede usar esta técnica para corregir deformidades ortopédicas o solo para fracturas? No, se puede usar para muchísimas cosas. Las deformidades ortopédicas, por ejemplo, nosotros lo hemos aplicado en contracturas, secuelas de quemaduras eléctricas por arco voltaico. Hemos hecho correcciones en niños con parálisis cerebral infantil, en deformidades de rodilla secundaria a un hundimiento de la superficie articular por una fractura. Dependiendo del caso, hay también que valorar si la edad del paciente corresponde ya a una prótesis y la prótesis nos va a hacer la corrección. Generalmente brincamos a la prótesis. Pero si el paciente es funcional y demanda una corrección articular, o una angulación var o valgo antecurvatum de un hueso, es una excelente técnica para una corrección. Muy bien, Doc, muchas gracias. Esta pregunta se me hace muy interesante, doctor, porque hemos hablado mucho del paciente adulto. Y nos pregunta Patricia, ¿pueden los niños someterse a este método? ¿Hay consideraciones especiales para su uso en pediatría? Bueno, ahorita ya nos habló de los niños con parálisis, pero no sé si exista alguna otra indicación para su uso en niños, Doc. Sí, claro. De hecho, nuestro primer paciente en toda la historia de cuando empezamos a aplicar esta técnica fue un paciente pediátrico. Sí aplica, tiene unas consideraciones técnicas, el calibre de los anillos y de los implantes obviamente es de tamaño pediátrico. Usualmente usamos la mayoría de los elementos son de fibra de carbono porque disminuye mucho el peso y la demanda mecánica del niño es menor. Y la otra cosa que hay que considerar es que nosotros hacemos el movimiento del equipo en el caso del adulto, en el caso de un transporte lineal, son 1/4 de milímetro 4 veces al día, es decir, avanza 1 milímetro por día. En el caso de un niño, si hacemos eso, el niño tiene una capacidad biológica muy elevada y nos va a ganar. Entonces, generalmente trabajamos a 1.25 milímetros por día. Muy bien, doctor. Déjeme revisar si por aquí tenemos alguna otra preguntita. Bueno, por aquí nos está preguntando justamente Ortiz. Dice, niños con pie equinovaro, ¿a partir de qué edad se puede aplicar esta técnica, doctor? Niño con pie equinovaro no tenemos ninguno hasta ahorita. Sí hay clínicas dedicadas exclusivamente a deformidades pediátricas, pero no hemos metido ningún niño con pie equinovaro. No hay una limitación, pero se esperaría a que los anillos pudieran contener, es decir, en bebés, en lactantes, no se esperaría hasta la edad escolar. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Doctor, bueno, pues también nos han estado preguntando dónde podemos localizarlo, dónde pueden sacar citas, si tiene página web. No sé si por aquí nos puede pasar esa información para aquellas personas que requieren el seguimiento y la atención y justamente la valoración por un equipo multidisciplinario. ¿Dónde se deben de dirigir, doctor? Sí, claro, doctor. Está en Manantial 106, es parte de aquí del complejo de Médica Campestre, planta baja, son los nuevos consultorios de Médica, están al lado de la farmacia de Guadalajara, planta baja consultorio 201. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Un tema muy interesante y sobre todo una alternativa más en aquellas personas que justamente tienen una situación complicada y que ponen en riesgo su extremidad. Ya tenemos una clínica de rescate de extremidades y justamente el doctor Arturo Pérez Cuellar es uno de los médicos que se encuentra brindando la atención personalizada en esta unidad. El objetivo, les repito, es sobre todo salvaguardar la extremidad y como vieron el video es sumamente funcional, los resultados son muy buenos, muy esperados y sobre todo es una alternativa que ya existe en la ciudad y pues que justamente está al alcance de todos. Doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo, una presentación muy, muy buena y sobre todo impresionante, ¿no? Ver una persona con un aparato ortopédico realizando ese tipo de actividades está difícil, ¿no? Pero se puede, se logró y creo que los resultados son muy buenos. Muchísimas gracias, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y pues también agradecer a todos ustedes que nos acompañan justamente a través de esta plataforma. Les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la presentación que el doctor justamente nos comparte a lo largo de toda la presentación y pues la pueden compartir justamente con todas las personas que ustedes así lo deseen.
Ahí mismo podrán encontrar esta información. También les recuerdo que esta grabación pues quedará para la próxima semana a través de nuestras plataformas digitales, tanto de Facebook como de YouTube, y donde podrán volverla a revisar en caso de que tengan alguna duda. Con todo gusto estamos a sus órdenes. Las personas que nos preguntan sobre las constancias, Pablo por aquí ya les pone la información en general de cómo pueden obtener su constancia. Y pues bueno, para nosotros es un gusto estar siempre con ustedes, compartiendo estos momentos y sobre todo temas de mucho interés. No me queda más que despedirme y agradecerles el tiempo. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Pablo, gracias. Bueno, Y gracias a todos desde casa. Nos vemos próximamente.